Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Jesús y hoy les traigo una reseña manga y comparación. Como pueden ver, el título de esta ocasión es GAM, o como originalmente se titula, Hyper Future Vision GAM. También se le conoce como Alita Battle Angel o también como Alita Ángel de Combate. Y como pueden apreciar, en esta ocasión les traigo 3 ediciones diferentes en idioma español, por lo que voy a dividir las muestras de las ediciones una por una individualmente y después procederé con algunas comparaciones directas de edición, tamaño y traducción. Así que vamos a comenzar. Para nuestra revisión, la primera que vamos a ver es la de la editorial Ivrea España, que dicho sea de paso les comento que la filial en Argentina también tiene licenciado este título para su territorio, en un formato prácticamente idéntico, salvo su respectiva traducción y adaptación para el país, aunque también podría presentar alguna variación, ya que en otros casos así se ha dado. Para España, esta edición comenzó a publicarse en diciembre de 2017 y terminó en agosto de 2018 con un valor de 8,50 € cada uno. Tenemos que la editorial nos presenta tomos en formato B6 con sobrecubierta en acabado mate, con detalles de tinta plateada en el título, el número. Ellos optaron por ponerle GAM Battle Angel Alita, logo editorial, autor Yukito Kishiro. En el lomo tenemos nombre, número, esta pequeña ilustración, autor y logo editorial otra vez. En el reverso tenemos el código de barras, dice serie de 9 tomos, su ISBN y su página web editorial. Aquí también vemos el detalle de tinta plateada. Ahí está. Si le quitamos la sobrecubierta, tenemos nuestra imagen desplegada de esta forma. Les comento que para mí esta es la portada más bonita, es mi favorita de todos los tomos. De hecho, fue uno de los factores que me hicieron elegir este tomo para la comparación. Ahí la tenemos toda completa. Tenemos que en las solapas pusieron esta imagen en la misma tinta plateada y el nombre del título aquí una vez más. Ahí está. En cuanto a las tapas del tomo, tenemos que es un cartoncillo blanco, liso y con acabado brillante. Tiene esta ilustración también en tinta plateada. Aquí está el logo editorial y el autor otra vez. En el lomo tiene los mismos datos que la sobrecubierta. Y en el reverso esta pequeña imagen en tinta plateada. En cuanto nos disponemos a abrirlo, tenemos que nos encontramos con esta página color que está impresa en el mismo papel que el resto del tomo, lo que me parece curioso porque Ivrea sí suele usar el papel Couché para sus páginas a color en sus ediciones, pero en esta edición optó por usar estas mismas, lo que a mí personalmente me parece muy bien, me gusta más el acabado de este. Y también les comento, ya hablando de las páginas a color, que yo solamente tengo el tomo 8 de este editorial. No les puedo mostrar las hojas a color que tiene el tomo 1. En total son 16 hojas a color en el mismo acabado, aunque después se las voy a mostrar en la revisión de Smash. Volviendo a esta edición, tenemos que a partir del tomo 2 hasta el final, cada tomo tiene solo la primera página a color. Tenemos el índice de este tomo. Ahí está. Tiene 6 capítulos. Del papel les puedo decir que es blanco, es liso, es considerablemente grueso, el tomo pesa un poco, es de buen gramaje, aunque no se salva de las transparencias. Por ejemplo, aquí tenemos, si lo alcanzan a ver, se transparentan las viñetas. Ahí está. No tiene ningún problema para abrirse, el encolado está muy bien, abre perfectamente. El único detalle que quizá le encuentro a esta edición es que las tintas me parece que están un poco tenues. Me parece que les falta un poco de nitidez. Aunque podría ser percepción mía, porque al compararlo con mis otras ediciones,
Me parece que esta es la que las tintas parecen más claras. Aún así creo que con todo esto, el escalado, la manipulación de los materiales recibidos fue muy buena. Tiene muy buen acabado en tintas interiores. De la traducción tenemos que fue hecha por Marcelo Vicente. Ahí está. De extras tenemos que este es uno de los pocos tomos que no tiene nada. Aquí nada más tiene esta donde está el blog de la editorial, su página de Facebook, su Twitter oficial, donde nos dicen dónde podemos encontrar información de la editorial. Con esto creo que terminamos la revisión física de la edición de Ibrea España. Ahora vamos a continuar con la edición mexicana de Smash Manga. En cuanto a México, tenemos la edición publicada por la editorial Smash Manga. Esta edición comenzó a publicarse el 22 de junio de 2018 y con una periodicidad quincenal terminó el 27 de septiembre del mismo año con un precio de 89 pesos cada tomo. Cabe decir también que hubo un pack especial que fue puesto a la venta en un evento de la editorial donde se presentaron los 3 primeros tomos acompañados con regalos que eran un póster, una pluma, una bolsa de tela y un sticker de la editorial como regalos de lanzamiento. Así que estos 3 tomos estuvieron disponibles en simultáneo. Les dejo aquí unas imágenes para que vean los regalos. Cuéntenme en los comentarios si alguno de ustedes logró conseguirlos. Yo me quedé con ganas de tener los míos. También coméntenme si alguno tiene alguien que me lo quiera vender. Volviendo a la edición, tenemos que la editorial nos presenta tomos en formato tanco pequeño que miden 11 centímetros por 17,5 con sobrecubierta. La sobrecubierta es acabado brillante. Ahí está. Tenemos el título, el número, el autor y el logo editorial. Ahí está. En el lomo lo mismo. Logo, autor y título. Al reverso tenemos su código de barras, su ISBN, su restricción de edad, el precio. Ahora bien, como adición a la edición, tenemos que cuenta con un cintillo con el título alternativo de la obra. Ellos optaron por ponerle ambos títulos. El original está en la sobrecubierta, Hyper Future Vision Gum Battle Angel Alita, y en el cintillo tenemos Hyper Future Vision Alita Battle Angel. A mí personalmente me parece un gran detalle de la editorial haberlo colocado. Me parece muy auténtico la sobreposición del cintillo para cubrir y reemplazar el nombre de la portada por este alternativo. El acabado del cintillo también es brillante, pero parece que no tiene el mismo plastificado que la sobrecubierta porque no reflejan la luz de la misma forma. También tienen una ligera variación de color. A muchos en general les pareció un aditamento innecesario. A mí personalmente me gustó mucho el detalle. Le quitamos la sobrecubierta y tenemos la imagen desplegada. Ahí está. Toda la imagen panorámica. En las solapas vemos que la editorial aprovechó para ponerle estas imágenes que son bocetos. Estos bocetos los podemos encontrar dentro del tomo, son separadores de capítulos. Estos se repiten en cada tomo de la edición. También tenemos, por cierto, que le volvieron a poner estos códigos de barras en la solapa. Ahora bien, tenemos la edición de las tapas. Tenemos que es un cartoncillo acabado brillante y liso. Honestamente no es de muy buen material. También podemos notar que no tiene nada de rotulación salvo el autor. Nada más. La misma imagen de la sobrecubierta en tonos oscuros. Nada en el lomo. Nada en el reverso. Aunque a diferencia del anterior, tengo entendido que la japonesa también viene la imagen de la sobrecubierta, pero sí tiene detalles de rotulación, autor, editorial. En este caso solamente está la imagen así, no tiene otra cosa. Empezamos el tomo con estas hojas a color. Tenemos el índice. Estas hojas son satinadas de papel couché. Como les comenté en la revisión anterior, el tomo 1 tiene 16 páginas a color. Aquí están. Esta imagen está muy bonita. Como ven, es la imagen del póster que regalaron.
Estas son las del principio. Tenemos que más adelante tiene esta. Ahí están. Y finalmente, más adelante tenemos esta. Aquí las imágenes de los bocetos que les digo, divisores de capítulos. Y esta. Ahí está. Del papel tenemos que es de un color grisáceo. No es totalmente blanco, aunque tampoco es amarillo. Es de textura rugosa, perdón. Presenta casi nulas transparencias, casi no se le notan. Casi no tiene ese detalle. Por ejemplo, aquí no se le notan. Sin embargo, esta edición presenta problemas de encolado. Las hojas se quedan de esta manera en todos los tomos. Al ser muy rígido hay que tener un cuidado de abrirlo, un poco de esfuerzo requiere para leerlo. No es muy cómodo, por ende, pero se puede leer. De la traducción, tenemos que no está acreditada en el tomo, pero fue realizada por Momoko Yamada. Por ahí lo pregunté en unos grupos de Facebook y eso fue lo que me comentaron. De extras tenemos que la mayoría de los tomos al final tienen estas explicaciones donde aparecen datos de la obra, de funcionamiento de artefactos, de máquinas, de fábricas de la historia. También incluyen algunos tomos estos John Comas, que principalmente son de comedia con los personajes de la serie principal. Aquí tenemos otra página. Además, el tomo 1 de esta edición tiene esta hoja dedicada a una nota de traducción que dice así: Gum es sin duda la obra más importante del mangaka Yukito Kishiro. El nombre original Ganmu, que el autor estiliza como Gum, es una palabra compuesta por los kanjis de pistola y sueño. Cuando esta obra se publicó por primera vez en Estados Unidos, se decidió cambiar tanto el título como el nombre de la protagonista, Gali, para hacerlo más accesible y atractivo a la audiencia. Así fue como Gali se convirtió en Alita y Gum en Battle Angel Alita en Occidente. Con el paso del tiempo, este tipo de adaptaciones se fueron haciendo innecesarias, pero en el caso particular de Gum, la opinión del público no es homogénea. Hay quienes conocen y prefieren las adaptaciones occidentales sobre el título original. Para la elaboración de esta edición se decidió mantener el título Gum y el nombre de la protagonista como Gali. Incluso si una gran parte del público conoce la obra como Battle Angel Alita y hay una próxima adaptación a live action en Occidente, se quiso mantener esta publicación lo más cercana a la original. Por último, les voy a mostrar las portadas de todos los tomos antes de proceder a la muestra del box set. Vamos a sacarlos de aquí. Tenemos la portada del tomo 2. Por cierto, que vean mi tomo 2 cómo venía. Amarillento de los cantos. A pesar de que venía con el resto de los tomos en el box set nuevos. Pero nada más son los cantos porque el papel de adentro no está así. Como pueden observar, yo uso forros para manga. Me parece muy cómodo usarlos. En primer lugar porque protegen el tomo. No lo estamos toqueteando todo el tiempo directamente. Además que en el caso de los tomos con sobrecubierta y por ejemplo este que trae el cintillo, pues no molestan para leerlos. Son especiales para manga, traen su cintillo adhesivo. Se los pueden quitar cuando ustedes quieran, pero pues yo se los dejo puestos y ahí se quedan. Casi todos mis tomos están así. La portada del tomo 2. La portada del tomo 3. También cabe mencionar que la mayoría de estos tomos tiene las imágenes panorámicas completas, aunque en el caso de la edición de Smash no todos los tomos la tienen. Eso ya dependió del trabajo de editorial. Por ejemplo, estas sí lo tienen. La del 6. La del 7.
pero por ejemplo nos encontramos con la del 8, que como ya la vieron en la revisión de Ivrea, es una imagen continuada y la editorial aquí optó por ponerle estos tonos oscuros en vez de la continuación de la imagen original. Y la portada del tomo 9, que de hecho es la que menos me gusta, y esta tampoco tiene nada atrás, aunque no creo que esta tenga porque la imagen del frente es muy sencilla. En cuanto a este tomo tenemos que tiene el final alternativo, a partir de esta hoja todo esto es el final alternativo. Nos dice así: a partir de esta página hay una visión diferente de Gum incluida en la edición obsoleta, publicada por Shueisha Comics. Actualmente Gum termina en la página 151 según la configuración oficial. El desarrollo de la historia que viene después de esta fueron las bases para lo que eventualmente renació como Gum Last Order, una historia a escala más grande y con un nuevo concepto. Sin embargo, a petición de muchos fans que querían leer también el material original, se incluyeron en esta edición los episodios viejos. La auténtica historia de Hyper Future Vision Gum no los contiene, son, por así decirlo, apócrifos. La historia de esta edición obsoleta está llena de imágenes poéticas que gozan de un encanto distinto a la versión del grandioso mundo de Gum Last Order. Ahí tenemos. Ahora bien, les voy a mostrar el box set de esta obra que se puso a la venta a un precio de 599 pesos. Que era mucho más económico que comprar los tomos individuales. Nos ahorrábamos aproximadamente 200 pesos. Que este box set, por cierto, tiene una historia un tanto polémica. Resulta que supuestamente la editorial no tenía los derechos legales para hacer el box set cuando lo pusieron a la venta. También otros asuntos de trabajar con material que no estaba contratado en Japón todavía. En fin, solo es lo que se comenta, lo que la gente dice. Solamente la gente de la editorial sabe lo que realmente hicieron y lo que realmente pasó. Como pueden ver, es el acabado metalizado. Las imágenes están muy bonitas, las que eligieron para la caja. Ahí tenemos el código de barras. 599 pesos. Y tiene enfrente este acetato, que aunque no está muy bien colocado, creo que cumple muy bien su función de proteger los tomos del exterior. Me parece muy bien. Si pueden conseguir esta edición, solo estaba disponible aquí en México en Sanborns, así que yo les aconsejo que no paguen más de lo que vale con revendedores, aunque lo dejo a su consideración. Con esto terminamos la muestra física de la edición mexicana de Smash Manga. Finalmente tenemos esta edición, que es la más antigua en idioma español, presentada en España originalmente en mayo de 1995 y que finalizó en junio de 1998. Mi tomo es de esa edición y fue publicado en mayo de 1995. Se sabe que esta edición está basada en la edición estadounidense de Viz Comics y que incluso el material que dispusieron para la traducción estaba en idioma inglés. En el tomo lo menciona, en un momento se los voy a mostrar. Cada uno de estos tomos tenía un precio de entre 275 y 325 pesetas mientras iba avanzando su publicación. En total, esta edición son 35 tomos. Esto es porque los 9 tomos originales fueron divididos en 6 partes, que a su vez fueron divididos en varios tomos como este. La parte 1 eran 6 tomos que equivalían al tomo 1 japonés. La parte 2 tenía 5 tomos, que es uno de los que yo tengo, y equivalían al tomo 2. La parte 3, 9 tomos, equivalentes al tomo 4. La parte 4 con 5 tomos, equivalentes al tomo 5. La quinta parte con 10 tomos y equivalían al tomo 6 y 7. La sexta parte equivalente a los tomos 8 y 9. Aquí les voy a dejar unas imágenes para que vean algunos de los tomos. La editorial Planeta, bajo su sello editorial anterior, que era Planeta de Agostini, en su línea de cómics, presentó estos tomos en formato comic book, que mide lo mismo que un cómic de grapa normal. Tiene sentido de lectura occidental, es decir, que está espejeado, con estas tapas en acabado brillante, refleja la luz como pueden ver. En cuanto a la portada, tenemos que en la parte superior dice Yukito Kishiro, que es el autor, el nombre que optaron: Alita, Ángel de Combate. Segunda parte, por lo que les comento de que estos tomos fueron divididos en partes. Aquí arriba tenemos Viz Comics. En esta parte tenemos número 2 de 5, que les digo que estos 5 tomos de estos equivalen al tomo 2.
y su precio que era de 275 pesetas. Ahí está. Aquí tiene el código de barras, el número 2 y la imagen, esta imagen una vez más, que son parte de las páginas a color del tomo 1 y el póster que usó Smash para el póster. Al reverso tenemos esta publicidad de Dragon Ball, dice 3 años de Dragon Ball. Vean la fecha, primera aparición mayo del 95. Ahí lo tenemos. A pesar de que el tomo está delgadito, sí pudieron agregarle estos datos. Si se pueden dar cuenta, no es grapa, sí está encolado. Ahí dice Planeta de Agostini Comics, Alita segunda parte, tomo 2. Al abrir el tomo, nos encontramos inmediatamente con su página de créditos. Aquí dice el año de publicación de este tomo. Dice Copyright 1995 sobre la presente edición, Editorial Planeta de Agostini. Dice edición española realizada a partir de la edición publicada por Viz Communications Inc. en los Estados Unidos. Es lo que les comento, la traducción aquí dice que fue hecha por Santiago García. Así sin más comienza nuestro tomo. Vean la imagen a doble página. Como pueden apreciar aquí la caligrafía que usaron, no me encanta, no creo que sea muy apropiada, ni muy cómoda tampoco. Aquí por ejemplo los errores de recorte. Se comieron el globo y un pedazo del bocadillo. Aquí también. No es la primera vez que me encuentro con este tipo de caligrafía en estos tomos de Planeta antiguos. Por ahí próximamente voy a tener otra reseña. Lo que sí es que si pueden apreciar es que el escalado está espectacular, es fantástico. Los materiales que les brindó la editorial de Estados Unidos fueron muy buenos. Aguantó el estirón excelentemente. Las tintas también creo que están muy bien. El papel es delgado. No demasiado delgado. Sí se transparenta un poco, pero aún así me parece que las tintas están muy bien. Ahí está. Como está espejeado, pues cambió la rotulación de lado, pero creo que está muy bien. Las onomatopeyas, me parece que todo está muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos esto. La proporción me parece que está muy bien de los materiales, muy bien. Salvo esos errores de recorte que les comento. Y aquí termina nuestro tomo. Dice fin del episodio. Y tenemos estas pequeñas secciones que están dedicadas a los fanzines del manga y el anime. 11ª parte, dice, o sea que había partes anteriores. Ahí está. También está esta sección llamada Sol Naciente. Trataban de material de TV, cine y video de series japonesas. Ahí abajo tenemos algunas de ellas. Esta publicidad editorial. Y esta otra sección de Manga Mail, que me remonta mucho a lo que solía ser Editorial Vid. Yo tengo unos tomos antiguos de Vido de Toucan y tenían este formato muy similar, si no es que idéntico, de cartas de los lectores que le enviaban a la editorial y ellos las publicaban en esa sección. Muy a ese estilo. Ahí está. Vemos esta pequeña ilustración al terminar nuestro tomo. Como podrán ver, la edición es sencilla para la época. Como les comento, esta es la edición más antigua que se tiene en español. Con esto prácticamente terminamos la revisión de la edición, pero antes de terminar les menciono que entre esta edición y la edición de Ibre España hubo otra también editada por Editorial Planeta, cuyo título era Gum Alita, Ángel de Combate. Esa edición eran 12 tomos recopilatorios con sentido de lectura occidental también, más o menos del mismo tamaño de dimensión, largo y alto. Respecto a la edición anterior, esta que les comento costaba 7,95 €. Esa edición se editó entre noviembre de 2002 y octubre de 2003. También les voy a dejar unas imágenes para que vean cómo era esa edición. Y ahora sí, terminadas todas las muestras, vamos a las comparaciones de edición y traducción. Ahora bien, para las comparaciones, primero vamos a comenzar con la del tomo 8 de Ibrea con la edición de la editorial Smash Manga.
Los tenemos por aquí. Como podemos ver, lo primero que salta a la vista de diferencias es el tamaño. Mientras que la de mexicana es tanco pequeño, la española es B6. Más o menos tiene medio centímetro más de alto y aproximadamente 1,5 de ancho. Aquí. Ahí está. En los lomos tenemos esto. La distribución. Vemos que la mexicana no tiene ninguna imagen. Luego editorial, autor. Una vez más ascendente y descendente en cuanto a los datos, dependiendo de la edición. Los acabados también tenemos que mate en el caso de Ivrea y brillante en el caso de la mexicana. Aquí lo que les comentaba en las revisiones, como en la edición mexicana no conservan la continuación de la imagen y solo le pusieron esa tinta oscura, y en el caso de la española sí continuaron la ilustración. Ahí lo tenemos, los tonos. Creo que el acabado es mucho mejor el de la edición española. Es mate, pero tengo entendido que la edición japonesa es brillante, así que por ese lado no se mantiene original en la española, pero aún así me parece que está muy muy bien. En cuanto a la traducción, tenemos que está un poco regionalizada. Por ejemplo, dice aquí: una vez que le repararon el cuerpo, Den lideró el ejército de Barjack a una embestida imparable que barrió con brutalidad las fuerzas que protegían las fábricas. Y el mexicano dice: después de reparar su cuerpo, Den dirigió al ejército de Barjack a destrozar las fuerzas de todas las fábricas. O sea, prácticamente igual. Realmente vamos a encontrar muy pocas diferencias. Lo que sí les puedo decir es que me topé con palabras como Salem, en la mexicana escrito con Z y en la española escrito con S. También podemos darnos cuenta que la mexicana, como les comenté en las revisiones, no tiene páginas a color más que el tomo 1. En este caso solamente pone la misma imagen de la portada en los tonos blanco y negro. Aunque si nos damos cuenta, la dimensión también cambia, es diferente. Como por ejemplo está más aumentada en el caso de la española. En el escalado realmente no tiene mucha importancia, pero vamos, el que le incluyera en la página color le da un plus a la edición. Creo que está muy bien la edición española, aunque como les comento, cualquier edición que tengan creo que está muy bien. Esta por colección y por el recuerdo del editorial, y la otra porque realmente vale la pena la edición. El trabajo editorial es muy bueno, no está muy sobrecargado de castellano, así que por ese lado no tiene problemas. Ahora, en cuanto a los tomos 2 de Smash y el 2 de Planeta, como les digo, es más cómodo con los forros. Son de estos. Si quieren, en un video futuro podemos hablar de ello. Díganme en los comentarios si quieren que hablemos de los forros manga en un video próximo. Tenemos que prácticamente el ancho de este tomo es equivalente a esto del tomo de la edición. Esto es esto, y que curiosamente ni siquiera empieza en un capítulo en específico, empieza con una hoja al azar. Tenemos que empieza con una hoja en particular, sin importar que sea el inicio del capítulo. Vean, por ejemplo, aquí está esta imagen, y ahora se las voy a mostrar en la otra espejeada, como tenemos esta de este lado. Les digo que el escalado me parece fenomenal. Los materiales eran muy buenos porque aguantaron muy bien esta redimensión. La traducción tenemos, por ejemplo, las ciudades de abajo son muy feas. Estamos vivos. El patio de los desperdicios y yo. Aquí, por ejemplo, usan el patio de desperdicios. En la edición mexicana ponen: la ciudad es espantosa, es como yo. Una creación artificial en la que la gente vive entre las gritas, entre basura y las máquinas. Ahí tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta. En esta me parece curiosa porque la tengo marcada para mostrarles que dice: oiga, señor, no, deténgase.
Si arrastra a yugo a su retorcido mundo de criminales, mejor ruegue tener piedad de Dios porque no tendrá la mía. En el caso de la española antigua, dice otra cosa para evitar lo del cambio de nombres. Se los voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Dice: atiende, amigo, no seas tonta. Si hundes a Hugo en tus bajezas, aunque Dios te perdone, Alita no lo hará. De entrada vemos aquí, por ejemplo, que cambiaron el Alita a esta edición. En el tomo de la mexicana evita nombrarse a sí misma para evitar esto. Además de que pone Hugo cuando en realidad es Yugo. Todo este cambio de adaptación por el material que recibieron para esta edición, pues aquí se nota, ¿no? Esas serían las comparaciones. Lo más destacable que me pareció para compararles y mostrarles de estas ediciones que tengo. No es mucho realmente, pero me gusta compartirlo con ustedes para que vean a través del tiempo las ediciones y los cambios que han tenido algunos títulos y que pude conseguir. Con esto terminamos oficialmente las comparaciones. Ahora que por fin terminamos las muestras, tenemos que este título es de demografía seinen, con géneros como la acción, la aventura, el drama. También tiene temas ecológicos, smooth, ciencia ficción y el género cyberpunk. A todo esto, ¿de qué trata? Tenemos que la historia está ambientada en un futuro post-apocalíptico. La serie se centra en Gali, una cyborg que ha perdido todos sus recuerdos y que es encontrada en un basurero por un cibermédico que la reconstruye y la cuida. Desde que es reconstruida, ella intenta recuperar sus recuerdos sobre su vida anterior. Ella, a pesar de ser mitad cyborg, va a vivir experiencias y desarrollará sentimientos por los que la rodean, ya sean lazos familiares y hasta relaciones amorosas, mientras intenta llegar a la ciudad utópica flotante Salem. Vemos a nuestra protagonista en todas sus facetas, desde una dócil joven hasta una máquina de matar, con un desarrollo de personaje estupendamente bien desarrollado, donde ella conocerá muchos lugares y a un sinnúmero de personajes con los que interactuará mientras emprende su viaje. Una historia de autodescubrimiento y superación que en principio nos deja con ganas de saber más sin llegar propiamente a un desenlace. Como siempre, les voy a dar unas curiosidades y otros datos de la obra que me parecen interesantes. Fue publicado entre 1991 y 1995 en la revista Business Jump de la editorial japonesa Shueisha. La serie originalmente se titula Hyper Future Vision Gum, pero cuando Viz Media importó el manga a Norteamérica, realizó modificaciones como invertir el sentido de lectura, cambios en la rotulación. Tenemos que en el caso de la traducción, el traductor Fred Borg también hizo cambios abruptos y drásticos, como el cambio de nombres de Gali a Alita. También tenemos que la ciudad de Salem cambió a Tifares. Ahí perdemos el juego de palabras de las ciudades Heru y Salem. También cambió el título original a Battle Angel Alita. Aquí les voy a dejar una lista de otros términos y otras cosas que se cambiaron respecto a la adaptación norteamericana para que les den un vistazo. Originalmente se tenía planeado un anime para adaptar toda la obra, pero finalmente solo tuvo 2 ovas tituladas Hyper Future Vision Gum, y que de hecho tuvo doblaje mexicano, que solo salió en formato VHS y que es muy raro de encontrar, que solo adapta 2 tomos, ya que se sabe que no vendieron bien en Japón. También podemos decir que en la época en que salieron estaba la crisis asiática, sumando a la simplificada adaptación que este tuvo. También, como saben, tiene una película al estilo hollywoodense titulada Alita Battle Angel en su versión internacional, Alita Ángel de Combate en España y Battle Angel La Última Guerrera para Hispanoamérica, producida por James Cameron. De ahí que tenemos la información que venía en el cintillo de la edición de Smash, estrenada el 14 de febrero de 2019, que solo abarca 3 tomos y medio en cierto desorden. Tenemos que entre el tomo 3 y 4 se intenta hacer un final. Aquí les voy a dejar unas fotos comparativas para que vean la secuencia de escenas. En este caso fueron intercambiadas para darle una conclusión a la película. Por una serie de problemas nerviosos de salud, forzaron a la autora a finalizar prematuramente la serie en el volumen 9, pero después pudo retomarlo en su secuela, desechando parte del final del 9º volumen. Esa secuela se llama Gum Last Order, de 19 tomos y cerrada en Japón. Fue editada en España por Planeta Comic en marzo de 2004 en un formato de 25 tomos y posteriormente reeditada por Ibrea en la nueva edición de 12 tomos en enero de 2019. Otro título relacionado a la obra es Gum Gaiden, que son historias paralelas de un solo tomo, también editado por Editorial Planeta. También está Ashen Victor, titulado Aisha en japonés, que es una historia corta ubicada una década antes de la serie principal, también un tomo único editado por Planeta. Y finalmente tenemos una secuela titulada Gum Mars Chronicle,
de 6 tomos y abierta en Japón, que es también el final aparente de la franquicia, editado por Planeta Comic actualmente. Ya para finalizar esta reseña manga, les tengo mi opinión personal y mis recomendaciones. En general considero que es un muy buen dibujo para la época en que fue dibujada, muy de los 90s, muy estilizado, lleno de fondos, las viñetas bastante repletas de dibujos del autor, sus trazos muy bien llevados, se nota una evolución desde que empieza la serie hasta que termina. Lo que sí en cuanto a la trama es que tenemos que el autor no deja encariñarnos con los personajes, hay tantos personajes y tan pasajeros que no nos deja encariñarnos con ellos, porque así como aparecen, de repente el autor decide eliminarlos de la ecuación y no los tenemos y aparecen nuevos. Me parece que la historia es muy dinámica, el dibujo también es muy dinámico en las escenas de acción. Quizá me parezca un poco intrincada la historia, pero esto solamente podría ocurrirles si no se lee detenidamente. Es una excelente historia que creo que todos deberían leer, y si bien yo recomendaría que siguieran la edición de Ibrea, en primer lugar porque es más cómoda de leer y la edición está muy cuidada. Si tienen la edición de Smash, creo que cumple perfectamente su objetivo, que es leer la historia, y que honestamente pienso que no está tan mal. Así que tenemos esas opciones. Si no han conseguido los tomos de Smash Manga, si pueden conseguirlos para su colección, me parece que estarían muy bien, ya que como saben este título es uno de los 2 únicos títulos que se editó la editorial antes de su declive, cierre indefinido, por lo que va a ser difícil encontrarlos con el tiempo, ya que podemos tomar que esta edición ya está descatalogada para México, quién sabe por cuánto tiempo. Así que la edición más idónea sería la de Ibrea España, que aunque es más cara, creo que vale totalmente la pena la edición. Y pues con esto terminamos esta reseña, espero que les haya gustado. Fue un poco larga, hice lo que pude con el material que tenía, espero que les haya servido esta comparación también, así que con esto la damos por concluida. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.